Bueno, hermanos, vamos a ver el tema de la familia como un ministerio. Y la realidad es de que si no cumples con tu familia, no puedes pensar, no deberías pensar en estar trabajando en algún ministerio dentro de la iglesia. Pues como vamos a ver hasta el final de esta exposición, para Dios es más importante la familia incluso que la organización de la iglesia local en el presente. Y el autor, hermanos, nos presenta al principio de este capítulo de que lamentablemente esto no es muy... no es la forma en la que la gente en general piensa acerca del matrimonio como su principal ministerio, ¿sí? El matrimonio muchas veces se lo ve como un accesorio a tu vida, como un accesorio a todo lo demás que realmente es lo importante en tu vida, ¿sí? Tu carrera, tus estudios, tu dinero, tus planes de viajar, de conocer el mundo, eso es lo importante. Y la familia, bueno, pues es como un accesorio más que ya tendremos familia, cuando en realidad la familia es lo más importante. Y el autor, hermanos, nos presenta en este capítulo algo que él mismo tuvo que experimentar y nos cuenta acerca de que él, en algún momento de su vida, cuando estaba en la universidad, él ya estaba casado, se había casado con su esposa Bridget y él jugaba fútbol en la universidad. Pero su esposa, al estar embarazada, después de que se casaron, ella se embarazó y estaban esperando su primer niño. En algún momento del embarazo tuvo algún problema, por lo cual él tuvo que llevarla al hospital de urgencia para que la atiendan y por eso se tuvo que faltar algún tipo de entrenamiento o algún tipo de reunión que tenía su equipo de fútbol en la universidad. Después de eso, el entrenador lo llamó y le dijo, él pensó que tal vez, ¿qué me querrá decir? Tal vez me querrá reñir, me querrá decir que tengo que poner prioridad al equipo o algo así. Y más bien no, más bien lo que hizo este entrenador es felicitarlo, porque, porque felicidades porque tuviste a tu primer niño, a tu primer bebé. Pero el punto acá es que hubo una confusión, porque en realidad el autor, Body Bockham, no había tenido a su primer bebé todavía, sino que su esposa estaba embarazada. Y lo que le añade algo problemático a esta historia es de que él recién llevaba casado unos cuantos meses. Y el entrenador literalmente creía de que él ya estaba teniendo un niño que tal vez lo había mantenido oculto y que se había casado con su esposa estando ella embarazada, o sea que él había fornicado antes del matrimonio y su entrenador consideraba eso. Y como este pastor se casó muy joven, si no me equivoco, a sus 22 años o menos, literalmente el entrenador pensaba de que, ok, seguramente él se casó porque, porque pues lo obligaron, ¿no? Porque le embarazó a la chica y bueno, se tenía que casar. Porque mucha gente ve así el matrimonio, ve el matrimonio como, wow, digamos, un castigo, como algo que ni modo alguien tiene que hacer cuando mete la pata, pero no lo ven como una bendición como la Biblia nos lo presenta. Y el autor nos dice eso, o sea, a mí me sorprendió esto de que el entrenador me felicitara pensando que ya había tenido mi primer hijo y de que probablemente él pensaba de que yo me casé porque metí la pata y no porque realmente quise. Yo me acuerdo que a mí me pasó algo parecido antes de casarme, tenía aproximadamente mis 24 años y me acuerdo que estaba a punto de casarme, unos cuantos meses faltaban y estaba buscando trabajo. Y como yo trabajé mucho tiempo en restaurantes, fui a buscar trabajo en un restaurante porque tenía experiencia en restaurantes. Y entonces me presenté con el encargado del restaurante y el encargado del restaurante me dijo, ¿por qué quieres trabajar acá? Y yo le dije, bueno, porque me voy a casar y necesito un trabajo para sostener a mi familia. Y literalmente el gerente del restaurante se me acercó y me dijo, ya, dime la verdad, está embarazada, ¿verdad? Y ahora estás en apuros y por eso necesitas trabajo urgente. Y le dije, no, no está embarazada. Entonces, ¿por qué te vas a casar? Me dijo. "Eh, porque es algo bueno, porque la amo, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Pero con estos ejemplos, hermano, el punto es de que la sociedad ve el matrimonio como algo malo, como algo no deseable, como algo que, bueno, cuando alguien ya mete la pata no le queda otra que casarse, ¿sí? Pero esto no era así antes. Antes lo normal era que a los hombres y a las mujeres se los instruya por un tiempo y ya lleguen incluso después de terminar el colegio y ya se casen terminando el colegio. Eso, hermanos, y el autor nos presenta esto acá, es lo que normalmente pasaba antes. La gente terminando el colegio ya se casaba, ya se casaba.
en nuestra época es cuando hemos visto un cambio cultural muy radical, en el cual ya no, tienes que terminar el colegio, tienes que terminar la universidad, tienes que terminar tu maestría, tienes que terminar tu doctorado, tienes que tener tu auto, tienes que tener tu casa, tienes que haber viajado por el mundo y disfrutado la vida y entonces recién piensa en casarte, ¿sí? Y eso no es la forma en la que la Biblia nos presenta el matrimonio, hermanos. La Biblia nos presenta el matrimonio como una bendición de parte del Señor y como nuestro primer servicio al Señor. Y esto es importante porque cuando hablamos del matrimonio como el matrimonio como un ministerio, la palabra ministerio la estoy usando en el sentido de que es un servicio al Señor, ¿sí? Un ministro en el Nuevo Testamento era una persona al servicio del Señor. Y hermanos, el mayor servicio que puedes darle al Señor es tener una familia y hacerte cargo de esa familia. Después de eso, hay otros servicios que puedes cumplir. Ser pastor, ser diácono, servir en la iglesia, ir a evangelizar, predicar, irte de misionero, lo que quieras. Pero el primer servicio, hermanos, es el de la familia, como vamos a ver en un momento. Pero lamentablemente, como les acabo de mencionar, esto ya no es así. La familia se lo ve como algo malo, la familia se lo ve como un accesorio más que a ver cuándo llegará, sí, el matrimonio. Y esto agregado, hermanos, a de que el matrimonio se está degenerando tanto con el tema del homosexualismo y que literalmente se ha perdido el concepto de matrimonio, de la unión de un hombre y una mujer. El autor nos presenta en este capítulo de que, wow, estamos pasando problemas muy complicados. Pero incluso sin el tema LGBT, sin el tema de los homosexuales que están pervirtiendo el matrimonio, la gente en nuestra época ya no se está casando, ¿sí? Ya no se está casando, ya no quiere casarse. El autor nos presenta aquí algunas estadísticas, ¿sí? Ya no quieren casarse. Y la pregunta es ¿por qué? Porque lo que voy a mostrarles ahora es muy importante, porque resulta de que la Biblia, hermano, te dice que el matrimonio es una bendición. Y sabes, en los frutos esto se puede ver también. ¿En qué frutos? Las estadísticas que nos muestran acerca de cuál es la relación entre personas casadas y solteras respecto a diferentes cosas en la sociedad. Déjame darte algunas. Una persona casada, esto se conoce, es normalmente una persona casada, normalmente es una persona más saludable y más feliz. Es una persona en general en la sociedad. Una persona casada es una persona que consume menos alcohol, que no consume drogas, que no abusa de ese tipo de sustancias. Estadísticamente, no sé si sabían, pero estas son las estadísticas. Normalmente los abusos de drogas, el alcoholismo, la mala nutrición, la mala salud, normalmente se da en personas solteras, pero en personas casadas esto mejora. Así también, literalmente el matrimonio es una de las instituciones que más hace que las personas prosperen. Escucha esto. Y tú me dices, ¿qué? ¿Cómo es eso? De que hace que las personas prosperen, pero si me caso voy a tener que mantener a mi esposa, voy a tener que mantener a mis hijos. Justo el día de ayer estaba hablando con un hermano de nuestra iglesia y yo le decía esto a este hermano, ¿sí? Cásate, hermano, porque cuando tengas a tu esposa y a tus hijos, ellos van a ser, después de Dios, la más grande motivación para que te levantes todos los días a trabajar súper duro, porque tienes que darles un techo, ropa y alimento. Y hermanos, esta es la realidad. Y la verdad hay padres que no entienden eso. ¿Cómo crees que se levanta un joven a sus, no sé, 35 años y que ya tiene trabajo, tiene una profesión, tiene todo y lo único que está pensando como un adolescente todavía es comprarse el último PlayStation, ¿sí? ¿Tú crees que ese joven va a tener la motivación de generar más recursos, de ver más posibilidades de trabajos, de negocios? No, hermano, más bien los hombres en los siglos pasados o en las décadas pasadas, quizás hace 50 años, tenían la motivación de la familia y ese es uno de los motivos por los cuales han generado tanta riqueza en el mundo. ¿Por qué? Porque un hombre que ve que tiene una criatura a su lado y que tengo que darle de comer y a este niño no le voy a poder poner excusas de que no me han pagado, de que no, la inflación, que no sabes, el gobierno, no, tengo que darle de comer.
Literalmente mis hijos, me acuerdo uno de ellos, se levantaba en la mañana con la boca abierta como pónganme comida. Y yo soy el encargado de eso. Y hermano, eso es una de las grandes motivaciones que un hombre tiene para prosperar, para generar más recursos. No te estoy diciendo para acumular más recursos, por si acaso, porque obviamente son gastos, pero cuando haces la medida de entre los grupos sociales solteros y los grupos dentro de la sociedad que están casados, los casados son los que más generan recursos. Los casados son los que más generan recursos. Así también los casados ganan más, ahorran más comparado con las personas solteras. Los hombres casados también viven más. Estadísticamente, por si acaso, porque ya sé que alguien va a decir, no, yo conocí a alguien que se ha casado y al año se ha muerto, ¿sí? Sí, hermano, esos son casos especiales. Pero cuando haces una medición estadística de lo que pasa en general en la sociedad, sí hay casos especiales. Hay personas que se casan y no generan más recursos, pero eso es por flojos, por negligentes, etcétera. Pero puede darse eso. Pero en general, los hombres casados, por ejemplo, viven más que los hombres que permanecen solteros hasta el final. Así también, los hombres casados tienen una mayor salud mental, física. Así también tienen una vida sexual mucho más em, llena, ¿sí? Tienen una vida sexual, obviamente, sí. Porque puedes disfrutar de la sexualidad con alguien con la que no estás pecando. Cuando te permaneces soltero y caes en fornicación, la sexualidad te trae depresión, frustración, te trae un montón de problemas. Cuando estás casado, no. Cuando estás casado puedes disfrutarlo y puedes disfrutar y gozarte, como dice la Biblia, con la mujer de tu juventud. Y hermanos, esto son cosas interesantes porque la Biblia dice que es un regalo de Dios el matrimonio y literalmente en las estadísticas se puede ver eso. Porque los hombres y las mujeres casados tienen todos estos beneficios. Asimismo, en las comunidades donde hay gente que está casada, normalmente hay menos crimen. Normalmente hay menos crimen. Y eso es bastante obvio, ¿sí? Porque los solteros son los que muchas veces tienen tiempo para andar haciendo cosas que no deben, pero los casados no. El matrimonio nos tiene que hacer responsables y nuestro tiempo ya es limitado porque tenemos que cuidar de una familia. Entonces, las sociedades en las cuales hay mayor parte de la población casada, hay menos, menos crimen. Así también, en sociedades donde hay mayor parte de la población casada, normalmente son lugares donde hay una mejor educación, una mejor salud, donde hay una mejor... esto es interesante, sí, porque tanto hablan los gobiernos del bienestar, sí, que queremos el bienestar social, que queremos que la gente viva bien, sí, por el vivir bien, decían nuestros gobernantes. ¿Quieres que la gente viva bien? Debe casarse. Porque el matrimonio trae todos estos beneficios, todos estos beneficios. Ahora, no solamente trae beneficios temporales o materiales o físicos, sino que, hermanos, el matrimonio también, Dios tiene el propósito de utilizarlo para hacerte madurar, para hacerte crecer, para literalmente santificarte. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacerte cargo de la instrucción de personas que van a estar a tu cargo, a los varones, a las mujeres van a tener que ayudar a un hombre, ¿sí? A que sea el líder, el pastor, el sacerdote de su casa. Y hermanos, es bien interesante igual esta estadística que nos presenta el autor, porque dice que entre las personas casadas es donde normalmente se ve más gente que va a la iglesia. Cuando tú ves varones, ¿sí? Normalmente los varones que van a las iglesias son normalmente casados. Son los que sienten la necesidad de instruirse, de conocer más, de aprender más, sienten la necesidad de tener una comunidad, normalmente. Ahora hay varones y varones, eso no lo puedo negar, hay algunos que no le ponen la importancia a la iglesia que deberían, pero es interesante conocer eso, ¿sí? Ahora, aquí hermanos voy a tocar un tema bastante sensible y yo lo voy a decir directo, hermanos, porque sinceramente no estoy de acuerdo con las personas que ven la soltería como un buen estado. Sí.
Hermano, la soltería debería ser un estado de transición. Pero el autor nos presenta acá de que muchas veces en nuestra época más bien se quiere romantizar la soltería y presentarla como una muy buena etapa en tu vida. Hace poco escuché a un pastor llamado Tomás Cole, el cual literalmente estaba enseñando eso, que la soltería no es la mejor etapa de nuestra vida, más bien es una etapa de muchas pruebas y debería ser una etapa de transición. Pero en nuestra época, lamentablemente incluso en la iglesia, se promueve de que las personas se mantengan solteras. Y se te dice algo así, como que soltero puede servir igual que casado por si acaso. Y hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay un montón de mandamientos que no puedes cumplir soltero por si acaso. Un montón de mandamientos en la escritura que no puedes cumplir soltero. Fructifiquen, multiplíquense. No puedes cumplir soltero esos mandamientos, hermano. Trabajar como Dios quiere que trabajemos para proveer a nuestras familias, eso es algo que no puedes cumplir soltero. Como vamos a ver más adelante, amar como Cristo ama a una mujer, sujetarte como la iglesia se sujeta a Cristo, eso no puedes hacer de soltero. Pero en nuestra época, lamentablemente, hay una tendencia a que la soltería se le eleve al mismo nivel que el matrimonio. Ahora, tampoco te estoy diciendo, por si acaso, hermano, si estás soltero, wow, es lo peor que te pasa en la vida. No. Pero, hermano, no está al mismo nivel que el matrimonio. Está en un nivel mucho, mucho más bajo. Y la escritura, hermano, es por eso que va a buscar que la gente se case joven. Porque tener una etapa de soltería como una meta, como algo que yo quiero, eso no debería estar en la mente de los cristianos, hermano. Y hay gente que lamentablemente por la influencia del mundo tiene esa posición. No, yo quiero estar soltero. No, yo quiero estar soltero, voy a disfrutar estos años, voy a trabajar, voy a ahorrar. Y como si la soltería fuera una meta, ¿sí? Cuando jamás, hermano, debería ser esto así. Jamás una persona, dice el autor, debería de manera voluntaria buscar estar soltero. Porque, hermano, lo siento, pero la Biblia no dice, bienaventurado el hombre que se quedó soltero, no dice eso. No dice, bienaventurado el hombre que encontró una esposa, bienaventurado el hombre que se llenó de hijos cuando era joven. La Biblia en ningún momento va a elevar la soltería, hermano, al mismo nivel que el matrimonio, ¿sí? Y algunos, nos dice el autor, creen que el matrimonio es más bien algo debajo de los demás ministerios, debajo de los demás servicios, ¿sí? Entonces, más bien de soltero, yo tengo el tiempo para servir a mi Señor, para dedicarme bien a las cosas del Señor, de la iglesia, y más bien el matrimonio es algo que va a estorbarme. Jamás un cristiano debería ver así de las cosas. Ahora, algunos de ustedes ya están en su cabeza. 1 Corintios 7. Yo ya sé, hermanos. Algunos de ustedes están ahí con 1 Corintios 7, donde Pablo dice, yo quisiera que todos se queden como yo, solteros. Hermanos, el apóstol Pablo, por si acaso, no se está contradiciendo con lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, cuando él dice que no es bueno que el hombre esté solo. Así que cuidado, le estés haciendo contradecir a Dios. Cuidado estés pensando de que el apóstol Pablo está contradiciendo a Dios cuando Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo. Porque si tú me vas a decir de que el apóstol Pablo aquí está diciendo que es muy bueno quedarse solo, y acá Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, entonces estás haciendo contradecir la escritura. Y hermanos, espero que no caigan en ese gran error. En 1 Corintios 7, hermanos, Pablo dice, sí, ojalá muchos se quedaran como yo, pero son aquellos que tienen un don especial que Dios les ha regalado. Es un don especial, hermano, el quedarse soltero por toda la vida. Pablo en ese pasaje, hermano, no está hablando de una persona que va a decidir, ¿sabes? Me voy a quedar soltero de mis 20 hasta mis 25 y luego voy a pensar en casarme. Pablo no está hablando de eso, hermano. Pablo está hablando de un don especial que Jesucristo también va a mencionar en Mateo capítulo 19 cuando utiliza la palabra eunucos para referirse a aquellos que por una situación especial, por un don especial que Dios les ha dado, pueden quedarse sin casarse y no tienen el deseo de casarse, no tienen el deseo de formar una familia, no tienen la tentación de la fornicación. Ese es un don especial. Pablo, hermano, está hablando de ese don. Si no tienes ese don, Pablo no te está hablando a ti. No te está hablando a ti que eres un soltero
que tienes el deseo de casarte, que estás mirando a las hermanas a ver con quién me va a hacer caso, quién me va a decir sí. Pablo no te está diciendo a ti, por si acaso, quédate soltero el más tiempo que puedas para servir bien al Señor. Pablo no está diciendo eso, hermanos. No está diciendo eso. Pablo está hablando literalmente en el versículo 8, habla de personas que se van a quedar toda la vida solteros. Si quieres usar 1 Corintios 7 para elevar la soltería, bueno, ten en cuenta esto. Si quieres aplicar 1 Corintios 7 a ti, entonces Pablo está hablando de alguien que se va a quedar soltero toda la vida. Hermano, Pablo no está hablando, como he mencionado, de este deseo de algunas personas de estirar el tiempo de la soltería por deseos egoístas. No. Pablo está hablando incluso en ese pasaje, nos dice que hay circunstancias especiales por las cuales alguien podría decidir no casarse. Son circunstancias muy, muy especiales. Pero incluso en ese mismo pasaje el apóstol Pablo va a decir, el que es mejor que se casen antes de que se estén quemando. Él mismo va a decir eso, cásense. Y la mujer casada no abandona a su esposo, porque tiene un ministerio ahí dentro de su casa con su esposo. El esposo casado no abandona a su esposa. Sí, el esposo casado, eso fue una redundancia muy tremenda. El esposo no abandona a su esposa. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan ahí, un servicio que tú tienes que cumplir ahí adentro. Entonces, hermanos, por si acaso, esto sí es necesario y el autor hace esto en este capítulo, porque él sabe de que cuando hablas de que la soltería no es una situación, una circunstancia en la vida del cristiano que uno debería desear, la mayoría de la gente se va a 1 Corintios 7 para intentar rebatir eso, pero Pablo no está hablando de eso, hermanos. Y cuando Dios dice que el hombre no esté solo, hermanos, la Biblia, Dios sabe qué es lo mejor para ti, y es que no estés solo. Si estás soltero, esa no es la posición en la que Dios quiere que te mantengas. No. Busca un esposo, busca una esposa. Esfuérzate por crecer. Esfuérzate en ti mismo para encontrar una persona, ¿sí? Trabaja en ti mismo para que una persona te considere. Trabaja, ¿sí? Porque la soltería, hermanos, a menos de que hayas recibido un don especial, no es una meta, no es una buena etapa. Sino como ya he mencionado, aquellos que están solteros sin recibir el don de soltería, sin recibir el don de continencia, más bien van a sufrir muchas tentaciones, muchísimas tentaciones, ¿sí? Y literalmente el autor nos dice acá de que el primer mandamiento que el hombre recibió cuando fue creado, adivina cuál fue. Sí, fructifiquen y multiplíquense. Génesis 1, Génesis 2. Literalmente, el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad, hermanos, es este. Fructifiquen, multiplíquense. Hermano, esto es algo que Dios nos ha dado como humanidad, ni siquiera solo como cristianos, como humanidad tenemos ese mandamiento. Y si no quieres cumplir ese mandamiento por tu negligencia, por tu rebeldía a la palabra de Dios, estás pecando. Porque como he mencionado, hay personas que simplemente no se quieren casar, parece. Incluso tienen las oportunidades de casarse y no quieren. Y no quieren. Hermano, la Biblia te manda, multiplícate, fructifica. Y esto no solamente el autor nos presenta acá, es para que haya más población, para que nuestro país tenga más bolivianos o en el país que te encuentres, ¿sí? Sino, hermanos, es porque es una bendición de Dios tener hijos. Y como ya he mencionado, Dios va a utilizar incluso a sus hijos para ayudarte a madurar a ti. Y Dios quiere que tú entrenes a esos hijos para que este mundo sea un lugar mejor, para que este mundo sea un lugar donde Cristo sea conocido, donde Cristo y su palabra sea expandida, donde la moralidad y los mandamientos de Dios sean cumplidos y tú vas a tener la oportunidad de entrenar personas desde que nacen, desde su primer día en este mundo, para que vivan de esa manera. Hermano, eso es lo que Dios quiere y ese es un trabajo y una labor que está por encima de todas las demás labores. Hermano, está muy bien y no les estoy diciendo no sirvan en nuestra iglesia. Muy bien, hermano, que estés sirviendo, que tengas algunas cosas que hacer. Pero hermano, no se va a comparar con la labor que tienes como papá o como mamá. No se va a comparar. Y hermanos, esto es muy importante y el autor aquí va a pasar un tema que tenemos que tomar muy en cuenta. Y es de que, escucha, queremos líderes dentro de la iglesia, queremos más pastores, necesitamos hombres que se casen, hermanos. Eso es lo que necesitamos. No estoy diciendo por si acaso que un hombre soltero no pueda llegar a ser pastor, no estoy diciendo eso, pero
Pablo, cuando habla en 1 Timoteo capítulo 3 de un hombre que desea el pastorado, él asume que es un hombre casado. ¿Sabes por qué? Porque en aquella época era normal que la gente se case joven. Era lo normal. Era lo normal. Eso era lo típico. Eso era lo que todos buscaban. Eso era lo que desde niños estabas esperando, estabas buscando y estabas soñando a ver con quién te casarás. Y Pablo asume eso. Aparte que el autor aquí nos menciona de que la familia es tan importante, ¿sabes por qué? Porque la familia es la que va a entrenar un hombre para que pueda cumplir el ministerio pastoral de la manera correcta. El apóstol Pablo literalmente dice eso, aquel que no puede cuidar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Hermano, porque un hombre que ha aprendido a sostener su familia, a cuidarla, a protegerla, es un hombre, hermano, que está capacitado, si Dios lo llama, para ser pastor. Entonces, si tenemos una iglesia, hermanos, lleno de solteros, sinceramente yo no tengo muchas esperanzas de que salgan muchos pastores de ahí. ¿Por qué? Porque, hermano, el carácter se forma más que todo en la familia. Ahora, como dije, no estoy diciendo de que Pablo era soltero, de que Timoteo era soltero. Ok, hermano, está bien. Pero, hermano, esto es muy importante, ¿sí? La Biblia nos dice literalmente eso, de que el hombre y el diácono, el varón que quiera ser pastor, tiene que tener bien su casa en orden. Porque la casa, hermano, el hogar, como he mencionado, es un centro de entrenamiento. A veces queremos entrenar hombres y que se vayan a un seminario, un año. Hermano, ese hombre, cuando aprenda a tratar a una esposa, a una mujer, cuando aprenda a instruir a sus hijos, cuando aprenda a proveerles, cuidarlos, protegerlos, corregirles, es un hombre que está siendo capacitado y entrenado para poder cumplir el ministerio pastoral de manera correcta. Hermano, porque en el ministerio pastoral hay cosas muy similares. No sé si te acuerdas, pero a la iglesia se le llama la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Y hermano, como hombres tenemos que tratar a la iglesia como a nuestras esposas como vaso frágil, pero corregirlas cuando es necesario, instruirlas, disipularlas, enseñarles. La Biblia nos manda que como varones, hermanos, a los miembros de nuestra iglesia los corrijamos cuando es necesario, los protejamos de su pecado, los exhortemos, los animemos, los consolemos y hermano, todas esas cosas se dan en el hogar. Y si un hombre no puede hacer eso, escucha, ¿qué tiene que hacer un hombre en el pastorado? Si más bien en el pastorado, en el ministerio pastoral, vas a tener que cumplir más de las cosas que haces dentro de tu casa. Entonces, hermano, queremos buenos líderes dentro de la iglesia, tenemos que fomentar el matrimonio. Y es ahí en los hogares donde vamos a ver a esos hombres si realmente están capacitados o no están capacitados. Eso literalmente es lo que nos dice acá. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3. Y el autor también nos lo dice acá. Y incluso él dice que alguna vez un hombre se le acercó y le dijo, pastor, estoy pensando en ser pastor, ¿qué tengo que hacer? Y él le dijo, cásate, cásate. Provee, protege a una esposa, instruye, disciplina, disipula a unos niños. Eso te va a hacer hombre para poder ser pastor. Hermanos, esta es una realidad. ¿Sí? Ahora, una vez más, no estoy diciendo que un hombre no pueda ser pastor si es soltero, pero probablemente va a ser muy difícil que eso pase, eso suceda. ¿Mm? A menos de que se vea en él el don de continencia específicamente, puede ser, pero si no, hermanos. Ahora, algunos de ustedes también está pensando esto, sí, está pensando, pero pastor, Jesús era soltero. Entonces, ¿cómo nos va a decir de que la soltería no es muy buena si Jesús era soltero? Piensa bien esas cosas, hermano. Porque la última vez que leí mi Biblia, a Jesucristo se le llama el novio y a la iglesia, ¿cómo se le llama? Su novia. A Jesucristo se le llama el esposo y a la iglesia se le llama la esposa. ¿Sí? Entonces, no uses a Jesucristo por si acaso para intentar alegar la soltería como un buen estado, al mismo nivel que el matrimonio. Y ahora, el autor aquí, y como acabo de mencionar a Jesucristo, él también va a mencionar aquí a Jesucristo. Porque nos va a decir que el matrimonio también tiene el propósito, y esto lo hemos explicado muchas veces en nuestra iglesia, tiene el propósito, escucha bien, de ser una ilustración del Evangelio. El apóstol Pablo dice eso, maridos, en el capítulo 5, perdón, de Efesios, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sujétense a sus esposos como la iglesia sujeta a Cristo.
Hermanos, el autor dice esto, si tú quieres mostrarle al mundo un cuadro, ¿sí? Una imagen de quién es Cristo, ahí está el matrimonio. Dios quiere usar el matrimonio para eso. ¿Quieres que el mundo vea, aparte de que escuche, que vea cómo Cristo ama? Ahí están los esposos. Ellos tienen la responsabilidad de mostrar eso, cómo Cristo ama. ¿Quieres que el mundo vea cómo la iglesia se sujeta a Cristo y es obediente? Ahí están las esposas, que las esposas muestren eso. Hermano, el matrimonio no es lo mismo que la soltería. En la soltería nunca vas a poder reflejar el evangelio como lo haces en el matrimonio. Nunca, de la misma manera. Porque Pablo mismo va a decir, yo no sabía esto porque era un misterio, Pablo va a decir en Efesios 5. Esto de que la iglesia y el evangelio sean ilustrados por la familia en este mundo, sí, es un misterio. Y hermano, esto es muy importante. Y hermanos, si empezamos a ver el matrimonio como algo tan importante, el autor ahora va a hablar de algo que vamos a ver a lo largo de todo este libro. Y es de que deberíamos prepararnos, ¿sí? Ahora, decir esto, hermanos, sinceramente me parece muy triste tener que decir esto. ¿Por qué? Porque, hermano, debería ser obvio. Para todo lo demás te preparas. ¿Quieres ser abogado? Te preparas. ¿Quieres ser médico? Te preparas. ¿Quieres ser doctor? Te preparas. ¿Quieres ser pastelero? Te preparas. ¿Quieres manejar un auto? Te preparas, ¿sí? ¿O no? Y por algún motivo, para el matrimonio, que es tan importante como lo estamos viendo el día de hoy, cero preparación. Lo que venga, lo que pase, ¿sí? Y luego nos preguntamos, ¿por qué habrá tantos divorcios? ¿Por qué la gente se divorciará? ¿Por qué los matrimonios no tendrán éxito? Yo te voy a decir, porque ¿cuánto éxito tú crees que tendría un cirujano, un hombre, perdón, que entra al quirófano sin saber nada de cirugía, sin saber nada de medicina, sin saber nada de anatomía? ¿Cómo crees que le va a ir a ese hombre? ¿Cómo crees que le va a ir a una persona que le das un auto y jamás ha estudiado, jamás ha practicado, jamás sabe, jamás se ha puesto a aprender cómo debe manejar ese auto? ¿Cómo crees que le va a ir si enciende ese motor y intenta manejar? ¿Sí? Hermano, es muy obvio. Pero lamentablemente en nuestra época, no, la gente no entiende eso. Cree que innatamente ya sabemos cómo ser padres, cómo ser esposos. No lo sabemos. A mí me dio mucha pena y lástima, sinceramente, que cuando yo me casé, no había un pastor que pueda enseñarme algo. Incluso ellos decían, que le voy a enseñar yo al Álvaro si él ya sabe tanto de la Biblia? Hermano, yo tenía un año de convertido. Un año de convertido. Y un pastor de 30 años no tenía nada que enseñarme. Hermanos, es muy triste esto, pero es la realidad. La gente no se prepara para el matrimonio. Hemos tenido en la iglesia incluso personas que nos han reclamado diciendo, ¿por qué ustedes hablan tanto de la familia, la familia, la familia, la familia, hermanos? Como vaya a la iglesia depende de cómo estén las familias. El evangelio, si va a ser representado en este mundo de manera viva, se necesitan familias. Si vamos a tener pastores bien capacitados, necesitamos familias bien, familias que estén andando bien, no perfectas, pero familias que estén andando bien, ¿o no? Y hermano, para eso, escucha, vamos a necesitar prepararnos. Y es más, si tú ya eres padre, si ya eres madre, tu misión, hermano, más importante ahorita es predicarles el evangelio, velar por la salvación de sus niños y después de eso, prepararlos para ser madre, para ser esposa, para ser padre, para ser esposa. Sí, estás preocupado porque quiero que sean ingenieros, porque quiero que sean médicos, abogados. Hermano, está bien eso, pero lamentablemente es así. Los padres en nuestra época se preocupan más por lo académico que por la familia. Por lo académico que por la familia. Pero eso no está bien, hermanos. Para el matrimonio es algo que nosotros necesitamos prepararnos. Necesitamos ver buenos ejemplos en la iglesia. Necesitamos aprender teología, lo que la palabra dice acerca del matrimonio. Necesitamos conocer a Dios porque al final tenemos que reflejar quién es Dios en nuestros hogares. Hermano, y eso requiere preparación. Y ahora, a mucha gente no le va a gustar esto porque como he mencionado, nos han enseñado de que no necesitas casarte. El matrimonio es malo, es feo, es ay, lejano, ¿sí? Más bien vive una vida egoísta en la cual lo único que estás pensando es en tu próximo viaje, en tu próxima inversión para tú divertirte, para tú satisfacerte egoístamente. Es obvio, no te va a gustar que te diga, sabes, deberías estar preparándote. Pero hermano, vas a estar al cuidado de una mujer. Vas a estar al cuidado de una mujer.
si eres varón, vas a estar como ayuda idónea de un hombre. A ese hombre le va a ir o bien o mal por tu causa, porque tú eres su ayuda idónea. Vas a tener seres nuevos en este mundo que Dios te los va a entregar. Hermanos, yo no entiendo la verdad, cómo la gente no capta de que es necesario prepararse. Necesitamos instruirnos, necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Qué es lo que Dios quiere? Y hermanos, la Biblia nos va a presentar, y el autor lo que quiere hacer en este capítulo es esto, y es de que el matrimonio es nuestro primer ministerio, ¿sí? Nuestro primer ministerio. Y el autor aquí corrige y aclara algo que es muy importante. Por si acaso cuando los pastores se nos pone en los requisitos para ser pastor, que tenemos que tener nuestra casa en orden, no es, hermano, porque yo sea un superhombre, que Dios me ha capacitado para tener una buena familia, no, sino porque eso es lo que Dios quiere de todos los cristianos en su iglesia. Todos los cristianos en la iglesia deberían tener su casa en orden. Y obviamente el pastor, que va a ser ejemplo para que los demás sean así, él tiene que tener primero su casa en orden. Entonces sí, pero por si acaso los requisitos para ser pastor de 1 Timoteo 3, de Tito 1, hermano, es lo que Dios quiere para cada creyente, para cada cristiano. Y como te acabo de mencionar, la Biblia, hermanos, nos va a mostrar de que si no tienes tu casa en orden, no puedes servir al Señor incluso dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el matrimonio es más importante que tu servicio en la iglesia incluso. Por eso Dios va a decir, sí, aquel que no provee para los suyos ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Entonces, hermano, tu ministerio principal es tu familia. No es tu trabajo, no es la iglesia, no son tus hobbies, es tu familia. Y aquí, hermanos, es donde tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es probablemente por la influencia católica, romana y de los pentecostales, donde todos creen que si estoy sirviendo al Señor es porque estoy todos los días en la iglesia, ¿sí? Porque cuando hay evangelismo estoy, cuando hay oración estoy, cuando hay estudio estoy, cuando hay esto estoy, ¿sí? Hermano, está muy bien que estés, no te estoy diciendo que no, ¿sí? Pero hermano, servir al Señor en tu hogar, en tu familia, en tu casa es más importante que esas cosas. Y es más valioso que esas cosas. Y tú sabes esto. Imagínate, hermano, que yo mañana te digo esto. Te digo, ¿sabes? Me voy a ir de misionero a Argentina. Y bueno, adiós esposa, adiós hijos, que les vaya bien, nos vemos. ¿Qué dirías? Dime qué dirías, porque lo que te estoy explicando estoy seguro que innatamente en tu interior lo sabes. Imagínate eso, imagínate que yo digo, ya, no a Argentina, ¿sí? Me voy a ir al África, donde no hay evangelio, no hay palabra, no hay escritura, no hay nada, así que Luz, Timoteo, Lucas, Mical, que les vaya bien en la vida, yo me tengo que ir. ¿Qué dirías de mí? Dirías, wow, qué hombre tan devoto, qué hombre tan entregado al Señor, o dirías, qué irresponsable. Es obvio, hermano, es lo obvio. Ahora no te estoy diciendo que no nos vayamos de misioneros, no te estoy diciendo que no vengas a los evangelismos o a la oración, no te estoy diciendo eso. Pero hermano, tu principal ministerio al Señor y servicio es tu familia, es dentro de tu hogar. Si esto no es así, no estás teniendo una vida equilibrada, no estás teniendo no estás cumpliendo el servicio que Dios requiere de ti. Y el día de hoy, hermanos, la intención de este estudio era plantear esto, el matrimonio como tu primer ministerio, el matrimonio como el primer servicio que le estás dando al Señor. Y esto, hermanos, esto yo sé que también es importante porque hay algunas hermanas que a veces se sienten mal porque no pueden venir a la iglesia todas las veces que quisieran. O a los domingos hay que venir, ¿no? Hay que congregarse, pero a veces hay eventos y no pueden venir a todo lo que quisieran. Y a veces creen que tal vez van a decir, no estoy sirviendo al Señor, hermana, si estás educando a tus hijos, amando a tu esposo, ayudándolo como una ayuda idónea. Estás guiando a esos niños a la salvación, le estás ayudando a tu esposo a ser padre, a ser pastor de su casa. Estás sirviendo al Señor. Estás sirviendo al Señor, hermana. Luego en la iglesia busca algo que puedas hacer si quieres, no hay problema. Pero hermana, estás sirviendo al Señor igual a los varones. Hay algunos varones en nuestra época que creen que servir al Señor es estar ahí en el púlpito y predicar. Hermano, no, yo no puedo hacer eso si mi familia no está bien. Y eso es porque Dios dice, tu ministerio principal es tu casa. El primer mandamiento fue multipliquen, fructifiquen, tengan familias.
Y este mandamiento sigue, hermano, teniendo primacía sobre muchos otros. Y eso es algo que queremos que el autor en este libro, y yo específicamente también quería poner como fundamento de todo lo que vamos a ver después, hermanos. Porque si sigues viendo la soltería como igual que el matrimonio mejor, si sigues viendo un servicio aparte de la familia como mejor que el servicio dentro de la familia, si sigues despreciando el matrimonio, hermanos, no les va a ir bien. Van a meter la pata y van a arruinar verdaderamente el servicio que Dios quiere que cumpla en este mundo.